Si así no le vamos a quitar el tiempo al hermano predicador que ya está listo para traernos ese alimento que necesita nuestro espíritu, amado hermano. Mi hermano Víctor trae la palabra en este día. Es el cielo que el Señor ha escogido en este día. Gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Y a su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Gloria al Señor. Dele una vez más palmas a Cristo en esta mañana. Aleluya. Estamos todos en la casa del Señor. Estamos todos contentos, hermanos, por esta victoria una vez más que el Señor nos da, ¿verdad? Estar en su casa, amén, es una victoria porque la Biblia enseña, hermanos, que no tenemos que dejar de congregarnos. Como muchos, dice la Biblia, lo tienen por costumbre, pero bendito sea de Dios que nosotros estamos en este lugar, amado hermano, con el propósito de alabar y le exaltamos, y le glorificamos y adoramos. Ahora es momento de alimentarnos de la palabra del Señor en esta mañana. ¿Cuántos han venido con un corazón fértil? Que esta palabra caiga, amado hermano, en tierra fértil y que dé el fruto que Dios quiera que dé, amén. Pero depende de nosotros si queremos que dé ese fruto, amado hermano, porque nosotros somos tierra de cultivo para el Señor, aleluya. Así como estamos, amado hermano, busque en su Biblia, 1 Juan capítulo 3, aleluya. 1 Juan capítulo 3, aleluya. Vamos a estar hablando, amado hermano, de un tema que muy poco se toca en las iglesias y que es uno de los temas más principales de que en cada predicación se tiene que tocar, amado hermano, porque es un tema donde la palabra nos exhorta cada momento a cómo nosotros tenemos que conducirnos. La última vez, amado hermano, yo prediqué sobre aquella palabra donde dice: ¿a quién iremos? Póngase de pie, amado hermano, vamos a leer la palabra donde Pedro le dice a Jesucristo: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Pero el venir a Cristo, amados hermanos, significa tener una nueva vida, un arrepentimiento nuevo, amén. Así que vamos a hablar en esta tarde, amado hermano, en 1 Juan capítulo 3, en el pasaje número 1, 3:1 hasta el 9. Cuando lo tengan pueden decir un amén. Los que están en el sonido pueden ponerlo si quieren. 1 Juan capítulo 3, verso 1 al 9. Vamos a leer la palabra como está escrito todos juntos. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así como está escrito: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, como dice, hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido ¿de quién? De Dios. Oremos. Bendito Dios y Padre celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, en esta hora, dándote la gracia, la honra a ti, oh Dios, porque nos permite en este día venir ante tu presencia, Señor,
para que tú, Señor, nos hables por medio de tu palabra a cada uno de nosotros, aquellos que hemos venido, Señor, y aquellos que por medio de las redes nos verán, Señor, van a escuchar esta palabra que tú, Señor, en esta mañana estás dando por medio de tus siervos, Señor. Dame, Señor, entendimiento, dame rema de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Puede sentarse, amado hermano. Gloria al Señor. Amado hermano, a través de la Escritura nosotros vemos que lo que a nosotros, amado hermano, nos dice la Biblia desde el principio, amado hermano, es la obediencia al Señor. Amado hermano, la Biblia en el principio creó a Adán y Eva y Él les dio una ordenanza simple, solamente que no comieran el fruto de aquel árbol que había plantado en medio del huerto del Señor. Una simple cosa ellos tenían que hacer, simplemente no comer ese fruto. La Biblia no enseña qué fruto es, amados hermanos, simplemente dice un fruto, pero le digo al Señor, no comerás, porque ciertamente el día que de él comieres morirás. Y así pasó, amado hermano. Nosotros conocemos la historia que ellos desobedecieron a eso, cometieron el pecado de desobediencia. ¿Y qué es el pecado, amado hermano? El pecado se identifica como desobediencia, infracción de la ley. Ahí lo dice, amado hermano, que la ley, amado hermano, es el pecado de infracción de la ley, es desobedecer al Señor. Aquí, amado hermano, en 1 Juan, el apóstol, el anciano, se le conoce también como el anciano, el apóstol Juan, amado hermano, le está diciendo a la iglesia, amado hermano, porque en aquellos tiempos, cuando él escribe, amado hermano, esta palabra, había muchas enseñanzas como la hay en este entonces, en este tiempo. Había una secta, amado hermano, los gnósticos les dicen, donde decían cosas diferentes a la enseñanza que Jesucristo había traído. Entonces él escribe, amado hermano, a la iglesia estas cartas, y como la tenemos ahora nosotros, amado, esta carta es para nosotros ahora, y les empieza en el capítulo 3 diciendo: mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conocieron a Él. Amado hermano, el mundo no conoce al Señor, pero ¿cuántos han conocido al Señor en este lugar? Nosotros hemos conocido al Señor. A nosotros ahora somos hijos de Él, amado hermano. Somos hijos de Dios porque le hemos confesado como único y suficiente Salvador a nuestro Señor Jesucristo. Lo hemos recibido, le hemos aceptado. Ahora nosotros tenemos que vivir, amado hermano, conforme a Dios, como nos dice la Escritura. Obedecer la Escritura, hacedores de la Escritura, porque si no, amado hermano, estamos cayendo en desobediencia, estamos cayendo en pecado, y el pecado nos aparta del Señor. Aquí donde nosotros hemos leído, amado hermano, vemos algo que vamos a ver que es referente al pecado, y como tema yo le he puesto, amado hermano, no practiques el pecado. En pocas palabras, y no se lo estoy diciendo a usted, amado hermano, me estoy diciendo también que no practiquemos el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado nos aparta de Dios, nos aleja de Dios, y Dios, amado hermano, lo mira de lejos. Hay un pueblo, amado hermano, que lo vamos a estar mirando, y eso es en la Biblia. Se habla mucho del pueblo de Israel y de otros pueblos, pero Dios habla con su pueblo. Y, amado hermano, el pueblo de Israel cae muchas veces en desobediencia. Y si nosotros vamos, amado hermano, a Isaías capítulo 1, vamos a ver, amado hermano, cómo el Señor trata con su pueblo y les está diciendo las condiciones de él. Gracias, hermano. Las condiciones de que el pueblo, amado hermano. Gloria al Señor. Isaías capítulo 1. Aleluya. Isaías capítulo 1. Vamos a estar viendo, amado hermano, cómo el Señor amonesta a aquel pueblo de la condición de aquel pueblo. Amado hermano, Pablo le está diciendo, Juan le está diciendo en la carta que hemos leído a la iglesia, amado hermano, esta carta le está diciendo sobre el pecado, que los hijos de Dios no deberían ya de pecar. Pero vamos a estar diciendo, amado hermano, que una cosa diferente es pecar, otra es practicar el pecado. ¿Amén? Pero mire, amado hermano, este pueblo, en el capítulo 1, ¿lo tenemos? Cuando Dios le da la visión a Isaías, hijo de Amós,
la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Le dice así, mire, amado hermano, el número 2. Dice: oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está, ¿qué dice? Enferma, y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestra ciudad puestas en fuego, vuestra tierra delante de nosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños, y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad, que dice, asolada. Aquí vemos, amado hermano, que por el pecado, cómo estaba la condición de aquel pueblo en aquel entonces. Cuando el profeta Isaías, amado hermano, les amonesta el cómo, amado hermano, estaba aquel pueblo. Y nosotros, amado hermano, podemos ver todo eso en este tiempo, cómo está la maldad. Las naciones, amado hermano, estamos viendo, amado hermano, últimamente cómo está el pecado de aumento en aumento. Estados Unidos, amado hermano, está cayendo en depravación. Las ciudades, los estados, en toda la nación, amado hermano, podemos ver cómo se están haciendo leyes que están permitiendo el aumento del pecado. Pero hay un pueblo, amado hermano, que está diciendo: yo no quiero pecar. ¿Cuántos no quieren pecar? Hay un pueblo, amado hermano, que se está apartando de ello. Por eso, amado hermano, nosotros que somos la iglesia, los hijos de Dios, nosotros están diciendo: no practiques el pecado, porque el pecado nos va a apartar del Señor. Que no haya, amado hermano, hinchazón dentro de nosotros, que no haya llaga podrida, que no haya, amado hermano, aquello que el Señor quiere que nosotros no tengamos, que es el pecado, la desobediencia. Si regresemos, amado hermano, a 1 Juan, gloria al Señor, aleluya. Dice aquí en el 6, amado hermano, el capítulo 3 dice: todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Amado hermano, si yo le digo, amado hermano, ¿cuántos pecan aquí? Si a mí me pregunta, amado hermano, yo peco. Porque la palabra, amado hermano, Juan dice: el que peca es del diablo. ¿Cómo es eso? Porque en el primer capítulo, en el capítulo 1 de esta carta, Juan mismo está diciendo que el que comete pecado, el que confía en su pecado y se aparta de él, ¿qué dice? Alcanza misericordia. Madre hermano, aquí está hablando de la práctica del pecado, no que nosotros, porque una cosa es pecar, pecar, hermano, y otra cosa es practicar el pecado. ¿Me están entendiendo? Pecar o practicar el pecado. ¿Cuándo es practicar el pecado? Cuando una persona, amado hermano, la Biblia dice, los fornicarios. ¿Qué es fornicar? Es una persona que está en unión libre con otra persona y está en fornicación. Está pecando deliberadamente,
practicando el pecado continuamente. Eso es practicar el pecado. En fornicación, cuando una persona no está delante de Dios como Él manda, en unión, en matrimonio delante de Él, está en fornicación. Entonces están juntos, esa pareja está en fornicación, por lo tanto está practicando el pecado, y eso lo está llevando a la desobediencia, infringiendo la ley de Dios, y eso es, dice, hijos del diablo, porque todo el mundo, dice la Biblia, está bajo el dominio del diablo. Pero nosotros que hemos creído, amado hermano, ya Dios nos limpió con su sangre preciosa. Ahora nos dice, no practiquemos el pecado. Por eso es el tema, no practiques el pecado. Porque el pecado, amado hermano, es lo que a Dios no le agrada de su pueblo, de sus hijos. Es como cuando nosotros tenemos a nuestros hijos, amado hermano, y nosotros le decimos, no hagas esto, y el hijo comete la desobediencia. que hacemos nosotros? Castigarlo. Y Dios castiga, amado hermano, el pecado. ¿Cuántos lo creen eso? Porque así dice la Biblia, amado hermano. Dios castiga el pecado. Ahora, Juan le está diciendo, amado hermano, que el que practica el pecado es del diablo. Miren el 8. Pero antes del 7 dice, hijos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo. ¿Y quién hace justicia, amado hermano? Dios. Pero nosotros como hijos de Dios, amado hermano, también tenemos que hacer justicia. Hacer lo correcto delante de Dios. Hacer, amado hermano, lo que es justo, la práctica. Y nosotros podemos practicar la verdad, la fe, el amor, la piedad, la bondad, la caridad. Todas esas cosas también nosotros, como hijos de Dios, tenemos que practicar, pero no practicar el pecado. Nosotros podemos hacer las cosas buenas que a Dios le agrada, porque a eso los ha mandado el Señor, a practicar la verdad, a decirle a aquel que los haga, amonestar a aquel que está en pecado, hermano, hermano, y nosotros apartarlos de él y ser ejemplos, porque así dice la palabra. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hablando de Jesucristo, amado hermano, Él venció el pecado en la cruz del Calvario, y por esa victoria nosotros también podemos tener esa victoria, porque nos ha dado dominio propio, amado hermano, para reprender y decirle no al pecado. Porque, amado hermano, si nosotros hacemos las cosas conscientemente, amado hermano, entonces eso no le va a agradar al Señor. Porque, como les estoy diciendo, amado hermano, que la carne, amado hermano, quiere hacer lo bueno. Pablo dice, pudiendo hacer lo bueno no lo hago, pero más hago lo que no quiero hacer. Porque, amado hermano, estamos dominados por esta carne muchas veces. Pero, ¿qué es lo que la carne quiere? Mire lo que quiere la carne. Vámonos a Gálatas, amado hermano, con palabras. Yo sé que cada uno de nosotros hemos leído esta palabra, amado hermano, pero vamos a leerla para que la recordemos, qué es lo que Dios quiere, amado hermano, que hagamos, pero qué es lo que quiere la carne también. Gálatas 5. Aleluya. Gálatas 5, aleluya. En su verso 19. Aleluya. ¿Lo tenemos? Esto es, amado hermano, hablando sobre las obras de la carne, pero también en este mismo pasaje podemos ver las obras del Espíritu. ¿Y qué es lo que la carne quiere? La carne, amado hermano, siempre escuchamos, amado hermano, que lo bueno, lo malo siempre es bueno, ¿verdad? Hablando en todo en general, amado hermano, ¿qué es lo que come, qué es lo que daña el cuerpo? Lo bueno. La carne, si usted come algo mantecoso, amado hermano, eso es malo, pero para el sabor del paladar es bueno. Si escuchamos, amado hermano, allá afuera, los que no conocen a los hijos de desobediencia, amado hermano, que dicen sobre, y yo he escuchado eso, amado hermano, dicen, oh, es que la de afuera me trata mejor, eso es bonito. Es que afuera se portan bien, y la que yo tengo en casa ni me hace caso, y mejor me voy afuera porque ya me siento bueno, es mejor, me tratan mejor, amado hermano. Es el concepto de afuera.
¿Por qué? Porque para muchos, amado hermano, eso es bueno, pero para nosotros, hermano, pero sabemos que esas son las obras de la carne, porque eso quiere la carne. La carne está enfatizada, está inducida a la desobediencia, pero esos son los que son guiados por la carne, pero aquí hay un pueblo guiado por el Espíritu Santo. La iglesia tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Mire esto, amado hermano. Vamos a leer desde 5:16, dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo, ¿qué dice? La ley. ¿Y qué es el pecado? Infracción de la ley. Aquí está diciendo sobre la ley también. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, mire, las obras de la carne, aquello que el mundo dice es bueno, pero los que son guiados del Espíritu Santo dice es malo. ¿Por qué? Porque eso es pecado, y el pecado nos aleja de Dios. Amén. Y que son manifiestas de las obras de la carne, que son, primer lugar, número 1, adulterio. ¿Y qué es adulterio? Es cuando una persona se mete con una mujer casada o un hombre casado. Amén, ¿lo entendemos? Fornicación, lo que les estaba diciendo, una pareja que está en unión libre, que no está casado delante de Dios como Él manda. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, que dice, no heredarán el reino de ¿quién? De Dios. Pecado, amado hermano. El que practica el pecado no heredará el reino de Dios. El pecado continuo, el pecado voluntario, el pecado constante, amado hermano. Hay muchas cosas que nosotros sabemos que la estamos haciendo, y la estamos haciendo constantemente, y sabiendo y diciéndote al Espíritu Santo, estás mal, porque el Espíritu, dice la Biblia, nos redarguye y nos dirige a toda verdad. Porque si no somos, amado hermano, guiados por el Espíritu, entonces, amado hermano, ¿qué estamos haciendo? Estamos siendo mentirosos, porque la Biblia dice, amado hermano, que el día que nosotros venimos a Él, le confesamos, tú y yo fuimos sellados con el Espíritu Santo, con la promesa, y son las arras. Tenemos una parte de la herencia, y esa herencia del Espíritu Santo, las arras de Dios. Dice la Biblia, no lo digo yo. Por eso, amado hermano, nosotros podemos ver que las obras de la carne, pero ahí mismo, amado hermano, dice las obras de aquel que es guiado, dirigido por el Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu, que dice, es amor, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué, hermano? No hay ley, porque es lo que Dios quiere que su iglesia, aquellos que son llamados hijos, hagamos todas estas cosas, que amemos, que tengamos la paciencia, que tengamos paz, que tengamos fe, que tengamos gozo, hermano, que seamos benignos, que seamos mansos, que tengamos templanza. Todas las cosas son frutos del Espíritu. Y yo creo, hermano, que algunos quizás no la tengamos todos, pero sí tenemos muchos de esos frutos, si es que el Espíritu de Dios está en nosotros, ¿verdad? Yo creo, amado hermano, que aquí nosotros tenemos el Espíritu Santo. Amén. Entonces podemos ver las obras de la carne, también las obras del Espíritu, porque antes, amado hermano, practicábamos lo contrario. Y antes éramos, amado hermano, mire cómo éramos antes. Vamos a Romanos 6. Vamos a leer Biblia, amado hermano. Me gusta leer la Biblia, porque la Biblia es la que los va a convencer en todo, ¿no? Amén. Vamos a leer Biblia. Romanos
capítulo 6. Gloria al Señor. Vamos a ver, amado hermano, en el capítulo 6, Pablo a los romanos le está hablando en esta carta, en el capítulo 6. Ahí en el capítulo 5, amado hermano, habla sobre que por qué el mundo, el pecado entró al mundo, entró por un hombre. Porque quien fue ese hombre fue Adán. Pero por otro hombre, el mundo fue, amado hermano, redimido. Y ese hombre es Jesucristo. Usted lo puede ver en su casa, en el capítulo 5. Pero en el capítulo 6, amado hermano, lo está diciendo que como hijos de Dios nosotros tenemos que ser muertos al pecado. Mire lo que dice. Capítulo 6, verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cuánto hemos muerto al pecado? Si practicas el pecado, amado hermano, constantemente, sabiendo, y el Espíritu te está diciendo que no lo hagas, entonces, amado hermano, no has muerto al pecado, no has muerto con Cristo. Pero si fallamos involuntariamente, amado hermano, y sabemos que hemos fallado, amado hermano, es cuando podemos venir a aquel que es nuestro abogado, que es Jesucristo, que está intercediendo por usted y por mí, y podemos decirle: Señor, perdóname. Y el Señor en su misericordia dice que Él, amado hermano, nos va a perdonar. Pero si estamos en la práctica, sabiendo que estamos mal, entonces, amado hermano, olvídese, estamos muertos en el pecado. Y aquí dice en el 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Amén. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el ¿qué? Por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado, miren lo que dice, para que el cuerpo del pecado, sea destruido, a fin de que no sirva más al ¿qué? No le estoy diciendo yo estas palabras, mi hermano, lo está diciendo la Biblia. Porque si yo lo digo me puedo equivocar y no lo voy a entender, pero lo está diciendo la Biblia. Amén. Aleluya. Y a su nombre. Gloria. ¿En cuál estamos, amado hermano? 6. Miren. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirva más al pecado. 7. Porque el que ha muerto ha sido, ¿qué dice? Justificado ¿de qué? Del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también que viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive. Así también vosotros, considerados muertos, ¿a qué dice? Al pecado, pero vivos para Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. 12. No reine pues, ¿qué dice? El pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus, ¿qué dice? Que concupiscencias, sus deseos, las obras, lo que desea la carne, lo que hemos leído en Gálatas. No obedecerlo en el pecado que la carne quiere. ¿Por qué? Nosotros somos guiados tendríamos que ser guiados por el Espíritu.
sabemos los frutos que nosotros teníamos que dar, porque si somos guiados por el Espíritu, ¿estamos dónde? 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de ¿qué? De justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo ley, sino bajo la gracia. Pero la Biblia dice, amado hermano, que si no estamos guiados por la gracia, la ley, amado hermano, nos está poniendo un alto, no está. Pero si somos guiados por el Espíritu, amado hermano, la ley no está sobre nosotros, porque estamos bajo la gracia, el amor de Cristo. El amor de los Cristo, amado hermano, los libra y nos cubre todo pecado. ¿Cuántos lo creen? Así dice la Biblia. Pero si estamos en la práctica, amado hermano, constante, amado hermano, sabiendo, así como estaba aquel pueblo, amado hermano, de Israel, cuando el profeta le dice, podrida llaga y hinchazón hay en ustedes. El pecado, amado hermano, nos hace ver delante de Dios mal, en desobediencia, y así lo está diciendo. Ahora, amado hermano, ahí en el 15, mire, vamos a leerlo hasta el 20, porque hasta allí está estudiando Pablo sobre el pecado. Dice, ¿qué pues? Pregunta, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Miren, muchos pueden decir, no estamos bajo la ley, ¿pecaremos? No. Bajo la gracia, en ninguna manera, dice Pablo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquel conforma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vosotros, por vuestra humanidad, debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. 20. Porque cuando eres esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Hablando del pecado, amado hermano. Antes, ¿cuánto creen que la Biblia dice, amado hermano? Porque ellos éramos esclavos del pecado. ¿Cuántos han sido libres del pecado en este lugar? Dele palmas a Cristo, amado hermano. Dele palmas a Cristo porque hemos sido libres del pecado. ¿Y quién nos ha hecho libres, amado hermano? Solo Cristo. Cristo fue quien nos libertó, amado hermano. Ahí mismo en Romanos, amado hermano, capítulo 8, vamos a leerlo. Gloria al Señor. Romanos capítulo 8. Gloria al Señor. Romanos capítulo 8, en su verso 8. Hablando, amado hermano, de los que también, los que viven según la carne. Porque, amado hermano, el hecho de que nosotros podamos venir a la iglesia no quiere decir que nosotros no podamos en muchas ocasiones estar en debilidad delante de Dios y estar haciendo hechos que no le agradan a Dios, porque andamos muchas veces, se dice andar en la carne, andamos débiles espirituales y caemos en desobediencia. Pero mire lo que dice aquí, amada hermana, capítulo 8, dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Qué dice? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Aleluya, imagínense esta palabra, hermano. Mas vosotros, dice, no vivís según la carne, hablando de su pueblo, de sus hijos, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesucristo mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Imagínense, hermano. Es la palabra, madre hermano. Como dice, no hay mucho que añadirle a la palabra. Tenemos que entender, amado hermano, que Dios está diciendo que no practiquemos el pecado, que vivamos según el Espíritu. Nos dice que seamos guiados, no según la carne, porque la carne, amado hermano, le gusta la desobediencia delante de Dios. Pero eso, amado hermano, nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos como hijos ser guiados por el Espíritu, porque es el Espíritu que nos va a llevar a toda verdad. Y si lo vamos a Efesios capítulo 1, hermano, vamos a ver algo también sobre el Espíritu. Vamos a Efesios capítulo 1, gloria al Señor. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Aleluya, gloria al Señor. Efesios capítulo 1, aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Dice así. Vamos a leer capítulo 1, 3 y 4. 3 y 4, primeramente. ¿Lo tenemos? Mire, aquí hay bendiciones, hermano. En su palabra, bendiciones espirituales para nosotros. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué dice? Según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Y qué es mancha, hermano? Pecado. El pecado nos mancha espiritualmente, hermano. Santo y sin mancha. Mire, dice 12. Pasémoslo al 12. Dice, a fin de que seamos, ¿para qué dice? Alabanza de su gloria. Nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo. ¿De qué dice? De la promesa, que es las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Como les decía al principio, el Espíritu Santo las arras. Denle palmas a Cristo si se la palabra desde la fuerte. Aleluya. Gloria al Señor. Somos guiados por el Espíritu. Deberíamos ser guiados por el Espíritu. Amén. ¿Cuántos aquí quieren ser guiados por el Espíritu? Amado hermano, mire, pero nosotros, amado hermano, vámonos para terminar, amado hermano, porque ya el tiempo apremia. Como les decía, amado hermano, vamos a Proverbios 28. Proverbios 28, amado hermano, como les decía al principio. Proverbios 28, aleluya. Después de Salmos, amén. Gloria al Señor. 28 en su verso 13. ¿Lo tenemos? Amén. Mire lo que dice,
lo que estamos hablando sobre el pecado y la práctica del pecado. Mire lo que dice la Biblia. ¿Lo tenemos? El que encubre su pecado, ¿qué dice? No prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanza, ¿qué dice? Misericordia. No está diciendo, hermano, que no podemos pecar, porque podemos pecar involuntariamente. Es la práctica constante y sabiendo que lo está haciendo. Eso es lo que está hablando. Porque el que dice no peca es mentiroso y lo hacemos mentiroso a él, dice la Biblia. Pero si confesamos nuestro pecado y los apartamos de ellos, alcanzamos misericordia, porque tenemos un Dios, un Padre, y somos hijos de un Padre lleno de misericordia. La Biblia dice que son nuevas cada día. ¿Qué tenemos que hacer, amado hermano? No practicar el pecado. Y es el tema. No salirnos, amado hermano, del camino. Recuerden que traje el tema, amado hermano, en una predicación: camino angosto y camino ancho. ¿Y cuál es el camino angosto, amado hermano? El cual nos está diciendo que no practiquemos estas cosas. Más en el camino ancho, amado hermano, ahí se vale de todo. Hay una puerta angosta, la cual nosotros buscamos, pero hay una ancha que muchos van a entrar, amado hermano, en ella. Así que nosotros, amado hermano, aquellos que hemos sido llamados a ser hijos de Dios, a los que hemos confesado, somos llamados hijos de Dios. Por lo tanto, amado hermano, ya no practiquemos el pecado, alejémonos de la tentación, busquemos la presencia de Dios, amado hermano, que a veces nos cuesta por las diferentes circunstancias de nuestra vida, amado hermano, pero tratemos lo más que podamos para que, estando en comunión con Dios, amado hermano, la tentación no va a prevalecer en nosotros y vamos a ser más que vencedores. Amén. ¿Cuántos vencedores hay en este lugar? ¿Cómo se despide, amado hermano? Vamos a terminar en este servicio, amado hermano, en esta hora. Gloria al Señor. Vamos a dejar a mi hermano Ernesto para que lleve oración, amado hermano, y llega el llamado. Si alguien en este lugar quiere venir delante del Señor y decirle: Señor, perdóname, estoy en desobediencia, este día he estado haciendo cosas que a ti no te agradan. Este es el día que vengo delante de ti a pedirte perdón, porque quiero vivir delante de ti en obediencia. Ya no quiero vivir en esclavitud del pecado, porque el pecado nos lleva a la perdición. Amén. Vamos a dejar el tiempo. Dele palmas a Cristo, hermanos.